En la cena de mi cumpleaños, mi hermana anunció su embarazo con mi marido, esperando que me derrumbara. Ahora somos una familia, se burló. Me mantuve en silencio, levanté mi copa y revelé una verdad impactante. De repente, su mundo se hizo añicos. Su mundo se hizo añicos. Soy Olivia Hayes, tengo 32 años. Y desde que tengo memoria, mi hermana menor, Chloe, siempre me ha quitado lo que era mío, mis juguetes de niña, mi ropa de adolescente, mi protagonismo en cada reunión familiar. Pero nada me preparó para lo que me quitó en la cena de mi cumpleaños el mes pasado. Mientras estaba allí, anunciando su embarazo con mi marido, Ethan, sentí que mi mundo se resquebrajaba bajo mis pies. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo también había estado escondiendo algo que destrozaría su pequeña fantasía para siempre. Antes de continuar esta historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios, y dale al botón de me gusta y suscribirse si alguna vez has lidiado con un miembro tóxico de tu familia. Confía en mí, querrás saber cómo termina esto. Crecer como la hermana mayor de Chloe era como vivir en una sombra perpetua. Desde el momento en que nació, cuando yo tenía 4 años, mis padres la trataron como a su niña de oro. Chloe tenía los vestidos más bonitos, las mejores fiestas de cumpleaños, y de alguna manera, siempre se quedaba con el último trozo de pastel. No es que mis padres no me quisieran, simplemente la querían de forma más visible, con más entusiasmo. Mira qué artística es Chloe, decía mi madre efusivamente mientras mi hermana garabateaba con crayones, mientras mis boletines de calificaciones, con todas mis notas excelentes, eran recibidos con simples asentimientos. Y eso está bien, Liv. Mi padre entrenaba al equipo de softball de Chloe, pero siempre estaba demasiado ocupado para mis concursos de debate. Estos pequeños rechazos se acumularon a lo largo de los años, construyendo un muro de resentimiento que intenté desesperadamente no reconocer. Chloe desarrolló un patrón desde el principio, lo que yo tenía, ella lo quería. Mi osito de peluche favorito misteriosamente terminaba en su habitación. El suéter para el que había ahorrado mi mesada desaparecía de mi armario y reaparecía en ella. Cuando fui elegida para el papel principal en la obra de teatro de la escuela, Chloe de repente desarrolló un interés en el drama y convenció a mis padres para que la inscribieran en costosas clases de actuación. ¿Por qué no puedes simplemente compartir con tu hermana pequeña? Se convirtió en el mantra familiar, siempre dirigido a mí, nunca a ella. Así que aprendí a aferrarme con fuerza a las cosas que más importaban, a proteger mi corazón y mis sueños con vigilancia. La universidad fue mi escape. Me mudé a 3 estados de distancia para asistir a la Universidad de Northwestern, lo suficientemente lejos como para que Chloe no pudiera seguirme. Esos 4 años fueron transformadores. Sin la sombra de Chloe, florecí. Hice amigos genuinos que me valoraban por ser yo. Descubrí mi pasión por el marketing y las comunicaciones. Y, en mi 3er año, conocí a Ethan. Ethan Miller entró en mi seminario de marketing avanzado con el pelo castaño alborotado y la sonrisa más genuina que jamás había visto. Derramó su café la primera vez que hablamos, tartamudeando una disculpa mientras el líquido salpicaba mis apuntes. En lugar de molestarme, encontré su nerviosismo entrañable. Se ofreció a invitarme a cenar para compensarme, y yo respondí, sí. Esa cena se convirtió en desayuno a la mañana siguiente, hablando hasta que salió el sol sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestros libros favoritos. Nunca he conocido a nadie que me entienda como tú, me confió esa noche, y, por una vez, me sentí realmente vista. Nuestra relación floreció. Ethan era todo lo que había soñado, atento, amable, ambicioso, pero no a expensas de los demás. Nos graduamos juntos, nos mudamos a Chicago y construimos nuestras carreras codo a codo. Cuando me propuso matrimonio, después de 2 años, a orillas del lago Michigan, al amanecer, sentí que finalmente había encontrado mi final feliz. Luego vino la planificación de la boda y, con ella, el inevitable regreso de Chloe a mi vida. Para entonces, se había graduado de la universidad y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, un trabajo que parecía implicar más coqueteo que ventas reales. Cuando la llamé para contarle sobre mi compromiso, su respuesta fue, en el mejor de los casos, tibia. Bueno, supongo que felicidades. ¿Es rico? Esas fueron sus primeras palabras, no estoy feliz por ti, te mereces esto. A pesar de mis reservas, le pedí a Chloe que fuera mi dama de honor. Mi madre insistió, diciendo,
Le rompería el corazón si no lo hicieras. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de advertencia en mi despedida de soltera, cuando Chloe usó blanco, o en la cena de ensayo, cuando hizo un brindis que era más sobre ella que sobre mí. Pero estaba decidida a superarlo, a no permitir que las viejas heridas estropearan mi felicidad. La boda en sí fue hermosa, a pesar de los intentos de Chloe por ser el centro de atención, llegar tarde a las fotos, llorar dramáticamente más fuerte que mi madre durante la ceremonia, coquetear con el padrino de Ethan durante la recepción. Ethan notó su comportamiento y me apretó la mano con seguridad. «Solo está celosa porque eres increíble», me susurró. Y yo le creí. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio fueron dichosos. Compramos una pequeña casa en los suburbios, avanzamos en nuestras carreras y empezamos a hablar de formar una familia. Ethan y yo acordamos esperar hasta que estuviéramos más estables financieramente, aunque sospechaba que él dudaba por otras razones que no podía articular. Aún así, respeté su cautela y me centré en nuestra relación y nuestras carreras. Luego, hace aproximadamente 1 año, algo empezó a cambiar. Ethan comenzó a trabajar más tarde, su teléfono siempre boca abajo sobre las mesas. Se volvió protector con sus contraseñas, saltando cada vez que me acercaba mientras enviaba mensajes de texto. La intimidad entre nosotros disminuyó hasta que nos sentimos más como compañeros de piso que como amantes. «Es solo el estrés de la nueva promoción», decía cada vez que intentaba hablar de la distancia entre nosotros. «Una vez que termine este proyecto, las cosas volverán a la normalidad». Pero nunca lo hicieron. En cambio, la brecha se amplió. Me encontré revisando su factura telefónica, notando llamadas frecuentes a un número que no reconocía. Olí perfume desconocido en sus camisas, no el mío, nada que yo poseyera. Una vez, encontré un largo cabello rubio en su chaqueta. Chloe tenía el cabello largo y rubio. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que mis inseguridades infantiles estaban nublando mi juicio. Después de todo, Chloe vivía en la misma ciudad, pero rara vez la veíamos, excepto en reuniones familiares. ¿Por qué estaría Ethan involucrado con ella? A medida que se acercaba mi 30 cumpleaños, esperaba que fuera un punto de inflexión. Ethan había estado especialmente distante, pero prometió hacer mi cumpleaños especial. Mis padres decidieron organizar una cena familiar en Merjo, mi restaurante favorito. Dediqué tiempo extra a prepararme esa noche, usando el vestido azul que Ethan una vez dijo que resaltaba mis ojos, peinando mi cabello como a él le gustaba. Estaba decidida a reconectar con mi marido, a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Mirándome al espejo antes de salir, me susurré, esta noche será diferente. Esta noche será un nuevo comienzo. No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras, aunque no de la manera que yo esperaba. Merjo era el escenario perfecto para lo que esperaba que fuera una noche sanadora. La cálida iluminación ámbar del restaurante y las paredes de ladrillo vistos siempre me habían hecho sentir como en casa. El aroma a pan fresco y romero llenaba el aire mientras la anfitriona me conducía a nuestra mesa reservada. Ethan me había enviado un mensaje de texto diciendo que se encontraría conmigo allí, alegando una llamada de trabajo de última hora que no podía evitar. «Señora Hayes». La anfitriona sonrió. «Su familia ya ha llegado». Mis padres se pusieron de pie mientras me acercaba a la mesa, el rostro de mi madre iluminándose de esa manera contenida que significaba que estaba feliz de verme, pero tratando de no mostrar demasiada emoción. Mi padre me dio un breve abrazo, palmeándome la espalda torpemente. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, entregándome una pequeña bolsa de regalo. «Nada elegante, solo algo que tu madre escogió». Mi madre me tocó el cabello. «Te ves bien, Olivia, aunque quizás quieras retocarte el lápiz labial antes de las fotos». Típico. Ni siquiera me había sentado, y ella ya estaba encontrando algo que mejorar en mí. Guardé la crítica junto con todas las demás y sonreí. «Gracias por organizar esto, mamá. Significa mucho». Chloe aún no estaba allí, lo cual no era de extrañar. Había elevado la tardanza a una forma de arte, asegurándose de que todas las miradas estuvieran puestas en ella cuando hiciera su entrada. Revisé mi teléfono en busca de mensajes de Ethan, pero no encontré ninguno. «Ethan llega tarde», expliqué mientras me sentaba. «Cosas del trabajo». Mi padre asintió con simpatía. «Así es cuando uno está subiendo de nivel.
Tu Ethan es un gran trabajador. El camarero se acercó para tomar nuestras órdenes de bebida. Pedí agua, aún esperando compartir el primer brindis con Ethan. Mis padres intercambiaron miradas. Adelante, toma un poco de vino, querida, me animó mi madre. Es tu cumpleaños. Antes de que pudiera responder, hubo una conmoción en la entrada. Chloe había llegado y, como siempre, se había asegurado de que todo el mundo la notara. Su risa resonó por todo el restaurante mientras se echaba su cabello rubio sobre el hombro. Llevaba un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación, atrayendo miradas de aprecio de los comensales cercanos. Lo que me detuvo el corazón fue quien la acompañaba, Ethan. Mi Ethan, abriéndole la puerta, su mano tocando brevemente la parte baja de su espalda mientras navegaban entre las mesas. Caminaban demasiado cerca, sonriendo con demasiada intimidad para ser solo cuñados que habían llegado al mismo tiempo. Perdón por la demora, anunció Chloe, inclinándose para besarme la mejilla con una precisión practicada que no dejó marca de lápiz labial. Me encontré con Ethan en el estacionamiento. Qué coincidencia, ¿verdad? Ethan evitó mi mirada mientras tomaba asiento a mi lado, apretándome el hombro en lo que pareció un gesto de disculpa. Feliz cumpleaños, Liv. Lamento la demora. Noté que olía a recién duchado, su colonia habitual más fuerte de lo normal. La excusa de la llamada de trabajo de repente parecía endeble. No hay problema, respondí, manteniendo la voz firme. Me alegro de que ya estemos todos aquí. El camarero volvió y pedimos nuestras comidas. Mis padres dominaron la conversación, hablando de su crucero reciente y del drama del paisajismo de los vecinos. Chloe interrumpió con frecuencia con historias sobre su último triunfo de ventas o las celebridades que supuestamente había conocido en una conferencia reciente. Ethan permaneció inusualmente callado, contribuyendo solo cuando se le dirigía directamente. Debajo de la mesa, puse mi mano sobre la rodilla de Ethan, buscando una conexión. Se sobresaltó ligeramente antes de cubrir mi mano con la suya. Su palma se sentía húmeda. Todo bien, le susurré mientras mi padre estaba inmerso en una historia sobre golf. Bien, respondió Ethan demasiado rápido. Solo cansado. Luego vinieron los regalos. Mis padres me dieron una tarjeta de regalo impersonal para unos grandes almacenes. Ethan me entregó una pequeña caja que contenía unos pendientes de diamantes que parecían caros, pero genéricos, como algo elegido a toda prisa. El regalo de Chloe era una bufanda de diseñador que sospechaba que se había comprado para ella misma y que había decidido darme en el último momento. Es exactamente tu color, insistió ella, aunque el naranja lodoso nunca había sido un tono que yo usara. El camarero trajo el pastel de lava de chocolate que había pedido en lugar de un pastel de cumpleaños tradicional. Mientras lo colocaba frente a mí, mi padre levantó su copa. Antes de cantar, me gustaría hacer un brindis por mi hija mayor en su cumpleaños. Olivia, siempre has sido tan responsable. Tu madre y yo estamos orgullosos de la vida estable que has construido. Estable. No emocionante, no impresionante, solo estable. Como si fuera un caballo confiable en lugar de una hija celebrando otro año de vida. Mientras el camarero encendía la única vela en mi pastel, noté que Chloe se movía emocionada en su asiento, intercambiando miradas significativas con Ethan. Mi estómago se tensó con un presentimiento. En realidad, interrumpió Chloe antes de que pudiéramos cantar. Tengo un anuncio que hacer. Creo que sería la adición perfecta a la celebración del cumpleaños de Liv. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Se puso de pie, alisándose el vestido sobre el estómago con deliberado énfasis. No planeaba compartir esto todavía, pero ya que estamos todos juntos, hizo una pausa para un efecto dramático, sus ojos brillando con triunfo mientras se encontraban con los míos. Estoy embarazada. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero se sintió eterno. Mi madre jadeó de alegría. El rostro de mi padre se dividió en una sonrisa más amplia que cualquiera que hubiera visto dirigida a mis logros. Eso es maravilloso, cariño, exclamó mi madre. ¿Para cuándo tienes? ¿De cuánto estás? Unas 10 semanas, respondió Chloe, con la mano aún en el estómago. Pero hay más. Y fue entonces cuando soltó la bomba que destruiría todo lo que creía saber sobre mi vida. Ethan es el padre, anunció Chloe, su voz resonando con un orgullo retorcido que me heló la sangre.
Hemos estado saliendo durante meses. Ahora vamos a ser una familia. El restaurante seguía zumbando con el ruido ambiental a nuestro alrededor, pero en nuestra mesa, el tiempo pareció detenerse. La copa de mi padre se congeló a mitad de camino de sus labios. La sonrisa de mi madre se desmoronó en confusión, sus ojos se movían entre Chloe, Ethan y yo mientras intentaba procesar lo impensable. Ethan miraba el mantel, su rostro sin color. Así no era como íbamos a decírtelo, murmuró, sin encontrar mi mirada. Nosotros, repetí, la única sílaba saliendo de alguna manera por mi garganta constreñida. Chloe se acercó a la mesa y puso su mano sobre la de Ethan. Queríamos esperar hasta después del primer trimestre, pero no pude contenerme más. Sus ojos encontraron los míos, brillando con un triunfo malicioso. Ahora somos una familia, Liv. Ethan y yo vamos a criar a este bebé juntos. La crueldad calculada de su momento, en mi cumpleaños, en mi restaurante favorito, frente a nuestros padres, fue impresionante. Esto no fue un desliz de pasión o un lapso momentáneo de juicio. Fue una actuación diseñada para causar el máximo daño. Mi madre encontró su voz primero. No entiendo. Ethan es el marido de Olivia. Afirmó este simple hecho como si recordara a todos un detalle pasado por alto. No por mucho tiempo, respondió Chloe con un despectivo movimiento de muñeca. Llevan siglos con problemas. Ethan y yo no planeamos esto, pero cuando el amor verdadero ocurre, no puedes luchar contra él. Amor verdadero. Como si lo que Ethan y yo habíamos construido durante 7 años fuera de alguna manera falso. Liv. Ethan finalmente me miró, su expresión una mezcla nauseabunda de culpa y alivio. Lo siento. No quería que te enteraras así. Chloe y yo. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió. Como una tormenta o un pinchazo, no una traición de meses que requirió miles de decisiones conscientes para mentir, engañar y destruir. ¿Cuándo? Pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. ¿Cuándo? Simplemente sucedió. Ethan se movió incómodo. ¿Importa? Comenzó en tu fiesta de Navidad, interrumpió Chloe, disfrutando claramente de su papel como narradora de mi humillación. ¿Recuerdas cuando Ethan y yo desaparecimos por un tiempo? Pensaste que él me estaba ayudando a encontrar mi arete. Ella rió, un sonido tintineante que raspaba mis nervios como cristales rotos. Él encontró algo, está bien. 6 meses. Mientras yo planeaba sorpresas románticas de aniversario y programaba citas nocturnas para reconectar, mi marido y mi hermana habían estado engañándome a mis espaldas. Cada noche tarde en el trabajo, cada misterioso mensaje de texto, cada excusa de repente se cristalizó en un patrón de traición tan obvio que no podía creer que lo hubiera pasado por alto. Creo, dijo mi padre lentamente, dejando su copa de vino con un cuidado exagerado, que esta es una conversación que es mejor continuar en privado. Pero Chloe no había terminado con su actuación. No hay necesidad de privacidad, papá. Todos somos familia aquí. Sonrió, frotándose el estómago a un plano. Y pronto habrá un Miller más uniéndose a nosotros. ¿No es emocionante? Tu primer nieto, mi madre se aferró predeciblemente a este detalle como a un salvavidas. Un nieto, suspiró, sus ojos se suavizaron como siempre lo hacían para Chloe. Eso es, bueno, las circunstancias son inusuales, pero un bebé siempre es una bendición. Observé con incredulidad cómo mi madre comenzaba a reinterpretar mentalmente esta catástrofe como un feliz acontecimiento familiar. Por supuesto que lo haría. A Chloe siempre se le había perdonado todo. Sus transgresiones se transformaban en triunfos a través de la alquimia del favoritismo de mis padres. Liv. Ethan me tocó el brazo tímidamente. ¿Podemos hablar de esto en privado? Miré su mano sobre mi brazo como si fuera un objeto extraño. Esta mano que había sostenido la mía en el funeral de mi abuela, que había deslizado un anillo de bodas en mi dedo con promesas de para siempre, que aparentemente había estado tocando a mi hermana con la misma intimidad. Necesito ir al baño, anuncié, poniéndome de pie tan bruscamente que mi silla raspó ruidosamente el suelo. Nadie intentó detenerme mientras me alejaba, mis piernas de alguna manera me llevaban a pesar de sentirme desconectada de mi cuerpo. El baño del restaurante estaba, afortunadamente, vacío. Me encerré en un cubículo, presioné mi frente contra la fría puerta de metal y esperé el colapso que seguramente vendría.
Pero las lágrimas no llegaron. En cambio, una extraña calma descendió, una claridad que no había esperado. Esta traición, aunque devastadora, en realidad no era sorprendente. Chloe había estado tomando lo mío toda nuestra vida. Ethan había mostrado signos de su debilidad durante meses. Esto era simplemente la culminación de patrones largamente establecidos. Me salpiqué la cara con agua fría y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente, de alguna manera, más dura, quizás, pero también más concentrada. Me retoqué el lápiz labial con manos firmes. No te romperás, le dije a mi reflejo. Ni aquí, ni por ellos. Cuando volví a la mesa, estaban discutiendo nombres. De hecho, estaban discutiendo nombres de bebé como si este anuncio hubiera sido recibido con alegría universal, en lugar de destrozar mi mundo. Ethan parecía miserable, pero resignado, asintiendo mientras Chloe enumeraba opciones. Si es un niño, estoy pensando en Ethan Jr., decía, aunque podríamos usar Miller como primer nombre. Miller Ayes suena bien, ¿no crees? Ayes, mi apellido de casada. Ella ya lo estaba reclamando para su hijo. ¿O para una niña, tal vez Ethany? Demasiado obvio. Rió, tocando el brazo de Ethan posesivamente. Me deslicé de nuevo en mi asiento, todas las miradas se volvieron hacia mí con diversos grados de preocupación, culpa y, en el caso de Chloe, una anticipación apenas disimulada. Estaba esperando mi colapso. Por la escena que cimentaría su narrativa de ser la sensata y estable que intervenía para cuidar al pobre Ethan después de que su esposa, un desastre emocional, se desmoronara. En cambio, sonreí. Ciertamente me has dado un cumpleaños para recordar, respondí con calma. Pero, si no te importa, me gustaría disfrutar de mi pastel antes de que se derrita por completo. La sonrisa de Chloe vaciló, la confusión nubló sus facciones. Esta no era la reacción que había guionizado. Ethan parecía igualmente desconcertado por mi compostura. Liv, comenzó. Deberíamos hablar de los arreglos. Levanté la mano. Ahora no, Ethan. Ahora mismo, voy a tomar mi pastel de cumpleaños. Cogí mi tenedor y di un mordisco deliberado al pastel de lava de chocolate, cerrando los ojos brevemente para saborear el gusto. Cuando los abrí, noté que los cuatro me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? Pregunté inocentemente. ¿Creíste que me derrumbaría, que montaría un espectáculo, que saldría corriendo llorando? Lamento decepcionarte. Chloe se recuperó primero. Solo pensamos que estarías más molesta. Oh, lo estoy, le aseguré, dando otro mordisco al pastel. Pero, a diferencia de algunas personas en esta mesa, no siento la necesidad de hacer un espectáculo de cada emoción. Además, añadí, dejando mi tenedor. Hay algo que deben saber antes de que continuemos esta discusión. El ligero temblor en mi mano era la única señal externa del terremoto emocional que ocurría dentro de mí. Tomé un sorbo lento de agua, reuniendo mis pensamientos. Durante meses, había estado recolectando piezas de un rompecabezas que no había querido completar. Ahora, frente al anuncio presuntuoso de Chloe, esas piezas se encajaron con una claridad devastadora. Supe del romance hace 3 meses, respondí en voz baja. La cabeza de Ethan se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. La sonrisa triunfal de Chloe vaciló. ¿Qué? Logró balbucear Ethan. Realmente deberías cambiar tu contraseña de correo electrónico más a menudo, Ethan. Usar la fecha de nuestro aniversario no era precisamente seguro, especialmente cuando empezaste a actuar de forma tan sospechosa. Mi madre jadeó. Olivia, esta conversación no es nada apropiada para la cena. Me volví hacia ella con voz acerada. Tampoco lo es anunciar una aventura con el marido de tu hermana en la cena de su cumpleaños, mamá. Pero aquí estamos. En marzo, había tomado prestado el portátil de Ethan cuando el mío se bloqueó antes de una importante presentación de trabajo. Había aparecido una notificación, un correo electrónico de Chloe con el asunto anoche. Mi dedo se había cernido sobre el ratón. Los principios de la privacidad luchaban con la creciente sospecha. Al final, la sospecha ganó. El correo electrónico había sido explícito, detallando su encuentro en la oficina de Ethan después de horas y haciendo referencia a varias reuniones anteriores.
Mi mundo se había derrumbado ese día, pero me había guardado el conocimiento, necesitando tiempo para procesar, para planificar, para protegerme. Después de que encontré esos correos electrónicos, continué, contraté a un investigador privado, Davis y Asociados. Son muy minuciosos, Ethan. Tienen fotos tuyas entrando al edificio de apartamentos de Chloe en 27 noches diferentes. Tienen grabaciones de sus conversaciones telefónicas. Incluso tienen el recibo de esa joyería donde le compraste esa pulsera que lleva puesta ahora mismo, la que ella afirmó que era de su agradecido cliente. Chloe se cubrió instintivamente la pulsera de oro en su muñeca, su confianza resquebrajándose visiblemente. ¿Me has estado investigando? La voz de Ethan se elevó con indignación. Eso es una invasión de la privacidad. Me reí, una risa genuina a pesar de todo. Qué ironía, viniendo del hombre que invadió mi matrimonio. Pero no te preocupes, la investigación fue completamente legal, a diferencia del adulterio, que todavía es motivo de divorcio por culpa en este estado. Mi padre se movió incómodo en su silla. Olivia, quizás deberíamos. No he terminado, lo interrumpí. Hace 2 meses, contacté a Patricia Donovan. Es una de las mejores abogadas de divorcio de Chicago. Los documentos ya están preparados, Ethan. He documentado todo, he conseguido copias de todos nuestros registros financieros y he tomado medidas para proteger mis bienes. Patricia me aconsejó que esperara hasta tener todas mis pruebas en orden antes de confrontarte. El rostro de Ethan había pasado de asombrado a pálido y luego a ligeramente verde. Chloe miró entre nosotros, su triunfo desvaneciéndose mientras se daba cuenta de que no estaba dando una noticia, estaba cayendo en una trampa. ¿Has estado planeando divorciarte de mí?, preguntó Ethan con voz ronca. ¿Todo este tiempo? Sí, respondí simplemente. Iba a entregarte los papeles la semana que viene. En realidad, el anuncio de Chloe simplemente aceleró mi plazo. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Pero Olivia, un divorcio es tan definitivo. Seguramente con terapia. Mamá, la interrumpí suavemente, pero con firmeza. No hay vuelta atrás. Y hay una cosa más que todos deben saber. Dirigí mi mirada directamente a Chloe. Algo que hace tu anuncio particularmente interesante. Busqué en mi bolso y saqué un documento doblado que había estado llevando durante semanas, esperando el momento adecuado. Nunca imaginé que ese momento llegaría en la cena de mi propio cumpleaños. Ethan se hizo la vasectomía hace 2 años, respondí, deslizando el informe médico por la mesa. Decidimos que los hijos no estaban en nuestro futuro. Él no quería la responsabilidad. Chloe me miró, luego a Ethan, la comprensión asomando lentamente en su rostro. Eso no es posible, susurró. Estás mintiendo. Revisa el documento, respondí. Sacred Heart Medical Center, Dr. Reynolds. El procedimiento se realizó hace 26 meses. Ethan se recuperó en nuestro sofá viendo el March Madness. Lo recuerdo porque tuve que seguir trayéndole guisantes congelados para la hinchazón. Ethan parecía que iba a vomitar. Liv, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, interrumpió Chloe, subiendo la voz. ¿Que te hiciste la vasectomía y no me lo dijiste? ¿Que me dejaste creer? Se detuvo bruscamente, dándose cuenta de lo que estaba revelando. Mi madre examinaba el documento médico con manos temblorosas. ¿Es esto cierto, Ethan? El silencio de Ethan fue suficiente confirmación. Me volví hacia Chloe, cuyo rostro se había quedado sin color. Así que, querida hermana, si realmente estás embarazada, felicidades, pero no a Ethan. Él está disparando en blanco, como se dice. Entonces, ¿quién es el verdadero padre? Tú lo sabes. El restaurante se había aquietado. Los comensales cercanos eran, obviamente, conscientes de que un grave drama se desarrollaba en nuestra mesa. Los ojos de Chloe se movieron, notando la atención, su momento de triunfo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Esto es un error, insistió débilmente. Esos registros médicos deben estar equivocados. No están equivocados, admitió finalmente Ethan, mirando sus manos. Debí haberte informado, Chloe. Simplemente, no creí que importara. Estábamos usando protección de todos modos, o se suponía que sí.
Nunca pensé. Nunca pensaste que ella intentaría atraparte con un embarazo que no podría ser tuyo, terminé por él. Error de principiante, Ethan. Deberías haberte dado cuenta de que Chloe siempre tiene unas bajo la manga. Chloe se puso de pie de repente, su silla rascando ruidosamente el suelo. Necesito aire, murmuró, agarrando su bolso y prácticamente corriendo hacia la salida. Ethan parecía indeciso, mirando entre mí y la figura de Chloe que se alejaba. Adelante, respondí fríamente. Síguele. Se merecen el uno al otro. Después de un momento de vacilación, Ethan se levantó y se apresuró tras Chloe, dejándome sola con mis padres, que estaban en estado de shock. Mi padre carraspeó. Olivia, no sé qué decir. No hay nada que decir, papá. Volví a coger mi tenedor y di otro mordisco a mi pastel. Ahora sabía a ceniza, pero estaba decidida a terminarlo. Después de todo, era la cena de mi cumpleaños. Excepto, quizás, que Chloe podría necesitar ahora un tipo diferente de médico. Uno que pueda ayudarla a averiguar quién engendró realmente a su bebé. Mi madre lloraba en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Esto es un desastre. Dejé el tenedor y la miré directamente a los ojos. No, mamá. Un desastre es algo inesperado e inevitable. Esto era predecible y completamente prevenible. Chloe ha estado tomando lo mío desde que éramos niñas, y tú y papá la han estado permitiendo. La única diferencia es que esta vez yo estaba preparada. Hice una señal al camarero para la cuenta. Creo que nuestra celebración ha terminado por esta noche. El restaurante se había quedado incómodamente en silencio, las mesas cercanas ya no fingían no escuchar el drama familiar. Firmé la cuenta con manos firmes, añadiendo una generosa propina para el camarero que había tenido que presenciar este desastre de cena de cumpleaños. Mientras terminaba mi firma, vi a Ethan regresar solo, su rostro ceniciento. Se deslizó de nuevo en su asiento, pasándose la mano por el pelo con ese gesto familiar que una vez me pareció entrañable. ¿Dónde está Chloe?, preguntó mi madre, secándose los ojos con una servilleta. Está en su coche, respondió Ethan. Está molesta. Imagino que descubrir que no eres el padre de su conveniente embarazo sería molesto, respondí, mi voz deliberadamente neutral. Ethan me miró con ojos suplicantes. Liv, ¿podemos hablar en privado? Hay tanto que necesito explicar. Es cierto, la voz ronca de mi padre cortó la tensión. Lo de la vasectomía. Ethan asintió a regañadientes. Sí, señor. Hace 2 años. Liv y yo lo discutimos y decidimos. Tú decidiste, corregí. Tú fuiste quien no quiso hijos. Yo estaba dispuesta a esperar. El punto es, continuó Ethan, fue una decisión mutua en nuestro matrimonio. Debí haberle informado a Chloe, pero las cosas entre nosotros eran complicadas y... ¿Complicado?, reí sin humor. Esa es, sin duda, una palabra para describir el hecho de acostarte con la hermana de tu esposa. Mi madre se agarró las perlas, literalmente se aferró al collar de perlas que llevaba al cuello como si pudieran proporcionarle algo de estabilidad en medio de este caos. Simplemente no entiendo cómo pudo pasar esto. ¿Cómo pudieron ambos hacerle esto a Olivia? Antes de que Ethan pudiera responder, Chloe reapareció, su rostro manchado por el llanto, pero con la compostura algo restaurada. Se deslizó en su silla sin mirar a nadie, con los brazos cruzados protectoramente sobre su abdomen. Siento haberme ido, dijo, su voz carecía de su habitual confianza. Necesitaba un momento. El camarero se acercó con cautela. ¿Está todo bien con su comida? ¿Alguien desea café o postre? Solo la cuenta, por favor, respondí. Ya la he firmado. Espera, dijo Chloe de repente. Quiero explicar. Miró alrededor de la mesa, su mirada se posó en mí. Liv, ¿qué pasó entre Ethan y yo? No fue planeado. Nunca quisimos lastimarte, y sin embargo, elegiste anunciarlo en la cena de mi cumpleaños, señalé. Con una sincronización tan impecable. Chloe tuvo la gracia de parecer avergonzada. Eso estuvo mal. Yo solo, pensé que sería más fácil con la familia alrededor. No pensé en cómo te sentirías tú.
Nunca lo haces, respondí en voz baja. Ese es el problema, Chloe. Nunca has considerado mis sentimientos al tomar algo que me pertenece. Ethan no te pertenece, replicó, con un destello de su habitual desafío. Es una persona, no una posesión. Él era mi marido, respondí. El hombre que prometió amarme y honrarme. Y tú eras mi hermana, que debió haber respetado ese compromiso, incluso si él no lo hizo. Mi padre carraspeó. Sobre el bebé, Chloe. Si Ethan no es el padre. Los ojos de Chloe se llenaron de nuevas lágrimas. No sé qué decir. Las fechas coincidían. Realmente pensé. ¿Quién más podría ser?, preguntó mi madre, con la voz apenas un susurro. Chloe miró su regazo. Había alguien más antes de Ethan. Él también está casado. Mi padre gimió, enterrando su rostro entre las manos. Chloe, por el amor de Dios. Lo terminé cuando las cosas se pusieron serias con Ethan, insistió. Pero el momento, supongo que calculé mal. No pude evitarlo. Me reí. Lo absurdo de la situación finalmente rompió mi cuidadosamente mantenida compostura. Entonces, déjame ver si lo entiendo. Estabas teniendo una aventura con un hombre casado, luego empezaste a acostarte con el marido de tu hermana, te quedaste embarazada del primer hombre casado, e intentaste hacer pasar al bebé como de mi marido. Así dicho, incluso Chloe pareció reconocer la horrible simetría de sus acciones. No fue así. Realmente pensé que Ethan era el padre. Pues no lo es, respondí de forma definitiva. Y ahora tienes una decisión que tomar sobre a quién decírselo. Ethan, que había estado inusualmente callado, de repente habló. Creo que yo también tengo algunas decisiones que tomar. Se volvió hacia Chloe. Me dijiste que yo era el único. Que habían pasado meses desde que habías estado con alguien más. Chloe le tendió la mano. Ethan, por favor. Cometí un error. Pero lo nuestro es real. Él apartó la mano. ¿Lo es? ¿O soy solo otra cosa que le quitaste a tu hermana? La pregunta quedó en el aire, pesada de implicaciones. Chloe retrocedió como si la hubieran abofeteado. Mi madre, siempre la pacificadora, intentó salvar lo insalvable. Quizás todos deberíamos tomarnos un tiempo para procesar esto. Ha sido un shock para todos. Eso es quedarse corto, murmuró mi padre. Me puse de pie, alisándome el vestido. Creo que es sensato. Ethan, mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana. Mientras tanto, agradecería que te quedaras en otro sitio. Ethan me miró, con desesperación en sus ojos. Liv, por favor, ¿no podemos al menos hablar de esto? Ya hemos pasado el punto de hablar, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la finalidad en mi voz. Tú tomaste tu decisión hace meses. Solo que no tuviste el valor de decírmelo a la cara. Me volví hacia mis padres. Gracias por la cena de cumpleaños. Ciertamente fue memorable. Olivia, espera, gritó Chloe mientras recogía mi bolso. No puedes irte así como así. Me detuve, mirando a mi hermana. Realmente mirándola, detrás del maquillaje perfecto y la ropa de diseñador. Vi algo que nunca había notado antes, inseguridad. Una profunda y persistente inseguridad que la había llevado a competir conmigo toda nuestra vida. No estoy dejando nada, Chloe, respondí suavemente. Me estoy yendo. Hay una diferencia. Espero que averigües qué vas a hacer con tu bebé y su verdadero padre. Ese ya no es mi problema. Mientras salía del restaurante, me sentí extrañamente ligera. La traición aún dolía, una herida que tardaría en sanar. Pero, por primera vez en mi vida, no estaba cargando el peso de la sombra de Chloe. Finalmente había salido a la luz, según mis propios términos. En el estacionamiento, respiré hondo el aire fresco de la noche. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Ethan: por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder y me alejé, dejando atrás los restos de lo que alguna vez había sido mi vida, dirigiéndome hacia algo completamente nuevo. La mañana después de la catastrófica cena de mi cumpleaños, me desperté en una habitación de hotel a la que había ido, en lugar de regresar a la casa que compartía con Ethan.
La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa, pero era un santuario de la tormenta. Mi teléfono mostraba 27 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto de Ethan, de Chloe, de mis padres. Los ignoré todos y llamé a Patricia Donovan en su lugar. Es hora, le informé cuando contestó. Quiero presentar los papeles hoy. La voz de Patricia era tranquila y profesional. Prepararé todo. ¿Puedes venir a mi oficina a las 11? Esa reunión marcó el tono de los días siguientes. Si bien mi vida personal había implosionado de manera espectacular, me concentré en los pasos prácticos para desmantelar mi matrimonio con precisión quirúrgica. Patricia valió cada centavo de su exorbitante tarifa, manejando las complejidades legales mientras yo me concentraba en reconstruir los cimientos de mi vida. Los intentos de Ethan por contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Cometí un terrible error, decía un mensaje. Chloe no significaba nada para mí, afirmaba otro. La falsedad transparente de esa declaración solo fortaleció mi determinación. Si no hubiera significado nada, no habría arriesgado todo. 3 días después de mi cumpleaños, volví a nuestra casa mientras Ethan estaba en el trabajo, acompañada por 2 amigas y una empresa de mudanzas. Tomé solo lo que era indiscutiblemente mío, mi ropa, artículos personales, reliquias familiares y los muebles que poseía antes de nuestro matrimonio. Dejé su anillo de bodas en la mesita de noche con una nota: Patricia se pondrá en contacto contigo con respecto al resto. Mi amiga Megan me había ofrecido su habitación de invitados hasta que encontrara un nuevo lugar. Quédate el tiempo que necesites, insistió, ayudándome a desempacar los fragmentos de mi vida anterior. Todavía no puedo creer que Chloe hiciera esto, dijo Megan mientras acomodábamos mi ropa en su armario de repuesto. Es decir, sé que los hermanos pueden ser competitivos, pero esto es otro nivel. Chloe ha estado tratando de ganar un juego que solo ella jugaba toda nuestra vida, respondí. Lo triste es que, incluso cuando gana, pierde. Ahora está embarazada del bebé de otro hombre casado, y Ethan ya está mostrando su verdadera naturaleza. Esos colores se hicieron aún más evidentes cuando Ethan descubrió que me había mudado. Se presentó en el apartamento de Megan, golpeando la puerta hasta que sus vecinos amenazaron con llamar a la policía. Liv, por favor, suplicó a través de la puerta. Solo háblame. Podemos arreglar esto. Megan se mantuvo a mi lado, lista para llamar al 911 si era necesario. Llamo a la policía. Negué con la cabeza. Se irá en algún momento. Y lo hizo, pero no sin antes gritar: esto no es justo. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. Esa noche, mi teléfono sonó con el número de Chloe. Contra mi buen juicio, contesté. Lee. Su voz era pequeña, casi infantil. ¿Podemos hablar? Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir, respondí. Por favor, susurró. Necesito a mi hermana. La audacia era impresionante. Necesitaste a tu hermana cuando decidiste acostarte con su marido. Ya es un poco tarde. Sé que lo que hice fue imperdonable, respondió, con la voz quebrada. Pero tengo miedo, Liv. Estoy embarazada del bebé de un hombre casado y ahora Ethan tampoco me devuelve las llamadas. A pesar de todo, una pequeña parte de mí le dolía. La niña que siempre había necesitado más atención, más validación, más de todo. Pero esa empatía no pudo anular el daño que había hecho. ¿Qué esperabas, Chloe? ¿Que me dejaría por ti? ¿Que cabalgarían juntos hacia el atardecer? No lo sé, admitió. Supongo que no pensé tan lejos. Solo quería lo que tú tenías. Y ahora ninguna de las dos lo tiene, respondí. Espero que haya valido la pena. Después de colgar, me senté en la cama de invitados de Megan, permitiéndome un momento para sentir todo el peso de mi dolor. No solo por mi matrimonio fallido, sino por la relación con mi hermana, que nunca había sido lo que debió ser. Al día siguiente, mis padres llamaron. Mi madre seguía en negación, sugiriendo terapia familiar como si esto fuera un simple malentendido en lugar de una traición fundamental. Tu hermana cometió un error, Olivia, insistió. Pero es familia, y va a necesitar apoyo con este bebé. Entonces apóyala tú, respondí. Ya no soy la red de seguridad de Chloe. Mi padre, sorprendentemente, pareció entender mejor.
Tienes razón en estar enojada, Liv. Lo que hicieron estuvo mal, pero no dejes que esto envenene toda tu vida. No tengo intención de hacerlo, papá. Por eso estoy siguiendo adelante. Una semana después de mi cumpleaños, el tono de Ethan cambió de suplicante a amargado. Ni siquiera quieres hablar conmigo, pero tuviste tiempo de congelar nuestras cuentas conjuntas, me escribió. Muy maduro, Liv. Reenvié el mensaje a Patricia sin responderle. Chloe, mientras tanto, aparentemente había informado al otro hombre casado sobre su embarazo. Según mi madre, él negó la responsabilidad y amenazó con decirle a su esposa que Chloe estaba mintiendo si ella insistía. Estás sola en esto, lamentó mi madre durante otra llamada no deseada. Seguramente puedes encontrar algo de compasión. Mi compasión está actualmente ocupada en curarme a mí misma, respondí. 2 semanas después de mi cumpleaños, firmé un contrato de alquiler para un nuevo apartamento, un moderno estudio en una parte de la ciudad que siempre me había encantado, pero que Ethan había considerado demasiado a la moda. Compré muebles nuevos, pinté las paredes de un color que a él le habría disgustado y empecé a crear un espacio que era enteramente mío. Patricia llamó con actualizaciones sobre los procedimientos de divorcio. Ethan estaba impugnando la división de bienes a pesar del acuerdo prenupcial que había firmado. Es una táctica dilatoria, me aseguró. El acuerdo prenupcial es sólido. Solo espera que te frustres y aceptes la mediación, donde podrá apelar a tus emociones. Mis emociones hacia Ethan se han vuelto notablemente sencillas, le informé. Proceda según lo planeado. En el trabajo, me lancé a los proyectos, quedándome hasta tarde y ofreciéndome como voluntaria para tareas que requerían mi completa concentración. Mis colegas notaron el cambio, pero respetaron mi privacidad, a excepción de David del departamento creativo, quien me dejaba café en mi escritorio algunas mañanas con notas sencillas, aguanta o pérdida de ellos. 3 semanas después de mi cumpleaños, Chloe apareció en mi nuevo apartamento. No tenía idea de cómo había encontrado mi dirección. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, su aspecto, normalmente perfecto, estaba desaliñado. Ethan ha estado durmiendo con otra persona, anunció cuando abrí la puerta. Una mujer de su oficina. ¿Puedes creerlo? La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Sí, Chloe. Puedo creer que el hombre que te engañó también te engañaría. Así es como suele funcionar. Pensé que éramos diferentes, respondió, cruzando los brazos protectoramente sobre su vientre a un plano. Pensé que realmente me amaba. Me apoyé en el marco de la puerta, de repente agotada por el patrón familiar. Chloe toma malas decisiones, sufre las consecuencias y luego espera que todos se unan a ella con simpatía y soluciones. ¿Qué quieres de mí, Chloe? ¿Consuelo? ¿Consejo? Un lugar donde quedarte hasta el próximo desastre. Su rostro se arrugó. Solo quiero a mi hermana de vuelta. Sé que no me lo merezco, pero te echo de menos, Liv, y lo siento mucho. Por un momento, dudé. A pesar de todo, era mi hermana, mi única hermana, mi compañera de infancia. Por imperfecta que hubiera sido nuestra relación. No estoy lista para perdonarte, respondí finalmente. Quizás algún día, pero no ahora. En este momento, necesito espacio para sanar. Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo entiendo, pero cuando estés lista, si alguna vez lo estás, estaré aquí. Mientras la veía alejarse, sentí una mezcla compleja de emociones. Ira, sí, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en nuestra relación, yo estaba estableciendo los términos, estableciendo límites que me protegían a mí en lugar de acomodarla a ella. Durante semanas después de mi cumpleaños, recibí papeles de divorcio refrendados por Ethan. Patricia llamó para confirmar que finalmente había aceptado lo inevitable y accedido a mis términos. Casi nunca es tan limpio, comentó. Normalmente, hay más peleas, más drama. Ha habido mucho drama, le aseguré. Pero no del tipo legal. Esa noche, abrí una botella de vino y me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, observando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de David: algunos de nosotros vamos a tomar algo mañana después del trabajo. Sin presiones, pero eres bienvenida a unirte. Miré el mensaje durante un buen rato, luego le respondí: gracias.
Quizás lo haga. No era un compromiso con nada, ni con David, ni con socializar, ni con seguir adelante, solo un pequeño reconocimiento de que la vida continúa, de que podría haber cosas buenas por delante que aún no podía imaginar. Mientras sorbía mi vino, me di cuenta de que, aunque Ethan y Chloe me habían quitado mucho, no me habían quitado todo. Todavía tenía mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de reconstruir. Y quizás lo más importante, finalmente me había liberado de los patrones que habían definido mi vida durante demasiado tiempo. La traición todavía dolía. La pérdida todavía me dolía, pero debajo de ese dolor, como brotes verdes después de un incendio forestal, podía sentir que algo nuevo comenzaba a crecer. Un año después de la cena de cumpleaños que lo cambió todo, me encontraba en mi apartamento, que ya no era nuevo, ahora cómodamente mío, y contemplaba mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada era a la vez familiar y extraña, como encontrarse con un viejo amigo que ha viajado lejos y ha regresado transformado. El divorcio se había finalizado 6 meses antes, sorprendentemente sin problemas al final. Ethan, quizás reconociendo la inutilidad de luchar contra las pruebas que Patricia había recopilado, aceptó la división de bienes descrita en nuestro acuerdo prenupcial. Me quedé con la cartera de inversiones que construí antes de nuestro matrimonio, la mitad del valor de nuestra casa cuando se vendió, y mis cuentas de jubilación intactas. Él se quedó con sus acciones empresariales y su culpa. El bebé de Chloe, un niño al que llamó Leo, nació hace 3 meses. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabíamos, Ethan no era el padre. El verdadero padre, un ejecutivo farmacéutico llamado Richard, a quien Chloe había conocido a través del trabajo, finalmente dejó a su esposa y se mudó con mi hermana después del nacimiento de Leo. Si su relación duraría, estaba por verse, pero Chloe parecía genuinamente comprometida con la maternidad de una manera que no había esperado. Mi relación con mi hermana seguía siendo complicada. Después de meses de respetar mi solicitud de espacio, me había enviado una carta manuscrita que me sorprendió por su autoconciencia. He estado en terapia, escribió, tratando de entender por qué he pasado mi vida compitiendo contigo y tomando lo tuyo. Nuestros padres siempre me hicieron sentir que tenía que ser excepcional para ser notada. Mientras que tú eras amada por ser simplemente constante y confiable, yo estaba celosa de esa aceptación incondicional que creía que tenías. Ahora me doy cuenta de que ninguna de las dos obtuvo lo que necesitaba de ellos. No pido perdón, solo comprensión de que estoy tratando de romper este patrón por el bien de Leo. La carta me había conmovido de maneras inesperadas. 2 semanas después, la había visitado a ella y al bebé, un cauteloso primer paso hacia lo que nuestra relación podría llegar a ser. Leo tenía los ojos de mi padre y la barbilla de Chloe, pero afortunadamente ninguna de las facciones de Ethan. Al sostenerlo, sentí una compleja oleada de emociones, tristeza por lo que pudo haber sido, esperanza por esta nueva vida inocente y una conexión tentativa con mi hermana que no había sentido en años. Es hermoso, Chloe, le había dicho sinceramente. ¿Considerarías ser su madrina?, me había preguntado ella, titubeando. Quiero que tenga mujeres fuertes e independientes en su vida, alguien como tú. Acepté, sorprendiéndome a mí misma. Algunas heridas sanan de formas inesperadas. Mis padres habían tenido dificultades para navegar las secuelas de la traición, inicialmente intentando mantener relaciones tanto con Ethan como conmigo, como si nos divorciáramos por una incompatibilidad ordinaria en lugar de una traición extraordinaria. Después de varias conversaciones tensas, mi padre finalmente reconoció el papel que su favoritismo había jugado en la configuración de la dinámica entre Chloe y yo. Creíamos que Chloe necesitaba más atención porque era más volátil, admitió durante una cena difícil. Tú siempre parecías tan autosuficiente, Liv. No nos dimos cuenta de que te estábamos haciendo daño al tratarte de manera diferente. No fue un ajuste de cuentas completo, pero fue un comienzo. Estábamos aprendiendo, todos nosotros, cómo construir relaciones más saludables a partir de las cenizas de las antiguas. Profesionalmente, había prosperado el último año, canalizando mi energía en el trabajo y obteniendo un ascenso significativo. El equipo que ahora dirigía incluía a David, cuya amistad había evolucionado gradualmente hacia algo más. Estábamos yendo despacio, ambos cargando equipaje de relaciones anteriores, pero su constancia y su genuina amabilidad se habían convertido en una parte muy apreciada de mi vida. Ethan se había mudado a Denver poco después de nuestro divorcio, asumiendo un puesto en una nueva empresa, y, según amigos mutuos, salía con alguien nuevo. Su partida había sido un alivio,
eliminando la posibilidad de encuentros incómodos por la ciudad. Chloe informó que rara vez preguntaba por Leo, pareciendo aliviado de no tener ninguna conexión biológica con el niño. En cuanto a mí, había descubierto fortalezas que nunca supe que poseía. La mujer que había comido tranquilamente pastel de cumpleaños mientras su mundo se desmoronaba se había convertido en alguien que enfrentaba los desafíos de frente, que se valoraba lo suficiente como para exigir honestidad y respeto, que reconocía que establecer límites no era egoísta, sino esencial. El timbre sonó, sacándome de mis reflexiones. David había llegado para acompañarme a cenar, una pequeña reunión de amigos celebrando mi 30 cumpleaños, una deliberada recuperación de una fecha que había sido manchada por la traición. «Te ves hermosa», dijo cuando abrí la puerta, su sinceridad evidente en su cálida sonrisa. «Gracias», respondí, aceptando tanto el cumplido como el pequeño paquete envuelto que me ofrecía. «No tenías por qué traer un regalo». «No es nada extravagante», me aseguró. «Solo algo que pensé que apreciarías». Dentro del paquete había un diario encuadernado en cuero suave. La primera página con una cita inscrita: «Las personas más bellas son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han encontrado su camino desde las profundidades». Elizabeth Kubler-Ross. Mis ojos se empañaron mientras pasaba los dedos por las palabras. «Es perfecto», le dije, y lo decía en serio. Mientras nos dirigíamos al restaurante donde los amigos esperaban para celebrar otro año de mi vida, reflexioné sobre las lecciones del último año, lecciones duramente aprendidas a través del dolor y la traición, pero valiosas, no obstante. Había aprendido que a veces perder lo que creías querer crea espacio para lo que realmente necesitas. Que el perdón no es una obligación, sino una elección que se toma cuando y si estás listo. Que los lazos familiares no excusan el comportamiento tóxico, y las relaciones de sangre no merecen automáticamente una lealtad ciega. Lo más importante, había aprendido que mi valor no estaba determinado por cómo me trataban los demás, sino por cómo me trataba a mí misma. La mujer que una vez midió su valor a través de los ojos de los demás, ahora reconocía su valía inherente, independiente de la validación externa. La traición, que había parecido un final, había sido, de hecho, un comienzo, doloroso, pero necesario, como un hueso que debe romperse para sanar correctamente. Las acciones de Ethan y Chloe habían destrozado las cómodas ilusiones que había mantenido sobre mi matrimonio, mi familia y yo misma. De esos fragmentos, había construido algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Cuando David y yo entramos al restaurante, mis amigos se levantaron para saludarme con genuina calidez, sus rostros iluminados con un afecto que no pedía nada a cambio. Esto, me di cuenta, era lo que la familia podía ser, conexiones elegidas basadas en el respeto mutuo y el cuidado, más que en la obligación o la costumbre. «¡Feliz cumpleaños, Liv!», gritaron, levantando sus copas en un brindis que no tenía agendas ocultas, ni sorpresas crueles, solo la simple celebración de otro año vivido y lecciones aprendidas. Sonreí, sintiendo como el peso del pasado se levantaba un poco más. «Gracias a todos por estar aquí», respondí, tomando asiento en el centro de la mesa. Un lugar que ahora ocupaba sin disculpas ni dudas. Antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde están viendo todos hoy. Dejen su ubicación en los comentarios y no olviden dar me gusta y suscribirse si alguna vez han tenido que reconstruirse después de una traición. Compartan este vídeo si alguien que conocen necesita escuchar que la curación es posible, incluso después de las peores traiciones. Leo todos sus comentarios y aprecio su apoyo más de lo que imaginan. Ahora, celebremos juntos.